El examen de los tres problemas arriba indicados sigue constituyendo el tema principal del folleto. No obstante lo cual, me fue necesario comenzar por dos problemas de carácter más general. ¿Por qué una consigna tan ingenua, entre comillas, y natural, entre comillas, como la libertad de crítica es para nosotros una verdadera señal de batalla? ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo ni siquiera en la cuestión fundamental del papel de la socialdemocracia en relación con el movimiento espontáneo de masas? Además, la exposición de nuestros conceptos sobre el carácter y el contenido de la agitación política se convirtió en una explicación de la diferencia entre la política trade unionista y la socialdemócrata, y la exposición de las tareas de organización en una explicación de la diferencia entre los métodos primitivos de trabajo que satisfacen a los economistas y la organización de revolucionarios que consideramos indispensable. Por otra parte, insisto en el plan de un periódico político destinado a toda Rusia, porque las objeciones contra él eran inconsistentes y porque, en el fondo, no se dio una respuesta al interrogante planteado en por dónde empezar, acerca de cómo podríamos emprender en todas partes a la vez la creación de la organización que necesitamos. Por último, en la parte final del folleto, espero demostrar que hemos hecho todo lo que dependía de nosotros para impedir una ruptura definitiva con los economistas, ruptura que sin embargo resultó inevitable, que Rabdielo adquirió una significación particular, si se quiere histórica, por haber reflejado en la forma más completa, con el mayor relieve, no el economismo consecuente, sino más bien la dispersión y las vacilaciones que constituyen en la historia de la socialdemocracia rusa el rasgo distintivo de todo un periodo que por esta razón también adquiere importancia la polémica, a primera vista demasiado minuciosa, con Rabdielo, pues no podemos avanzar sin liquidar definitivamente este periodo. Lenin, febrero de 1902. 1. Dogmatismo y libertad de crítica, entre comillas. ¿Qué significa la libertad de crítica? La libertad de crítica es hoy, sin duda, la consigna más en boga, la que con más frecuencia se emplea en las discusiones entre socialistas y demócratas en todos los países. A primera vista es difícil imaginar algo más extraño que esas solemnes alusiones a la libertad de crítica hechas por una de las partes contendientes. ¿Acaso en el seno de los partidos avanzados se han levantado voces contra la ley constitucional que en la mayoría de los países europeos garantiza la libertad de enseñanza y de investigación científicas? Aquí pasa algo, se dirá toda persona ajena a la cuestión que haya oído esa consigna, repetida en todos los rincones, pero que aún no haya comprendido la esencia de las discrepancias. Esta consigna es, al parecer, una de las expresiones convencionales que, como los apodos, son legalizadas por el uso y se convierten casi en términos genéricos. En efecto, para nadie es un secreto que en la socialdemocracia internacional contemporánea se han formado dos tendencias, cuya lucha tan pronto se reaviva y estalla en llamas, como se calma y adormece bajo las cenizas de aparatosas resoluciones de armisticio. Bernstein ha dicho, y Mitterrand ha
ha mostrado con suficiente claridad en qué consiste la nueva tendencia, que adopta una actitud crítica frente al marxismo viejo y dogmático. De partido de la revolución social, la socialdemocracia debe convertirse en un partido democrático de reformas sociales. Bernstein ha apoyado esta reivindicación política con toda una batería de nuevos argumentos, entre comillas nuevos, y consideraciones elaboradas con bastante coherencia. Se negó la posibilidad de fundamentar el socialismo de modo científico y de demostrar, desde el punto de vista de la concepción materialista de la historia, su necesidad e inevitabilidad. Se negó la miseria creciente, la proletarización y la acentuación de las contradicciones capitalistas. Se declaró inconsistente el concepto mismo de objetivo final y se rechazó de manera terminante la idea de la dictadura del proletariado. Se negó la contradicción fundamental entre el liberalismo y el socialismo. Se negó la teoría de la lucha de clases, con el supuesto argumento de que no es aplicable a una sociedad estrictamente democrática, gobernada de acuerdo con la voluntad de la mayoría, etc. Así pues, la exigencia de que la socialdemocracia revolucionaria diese un viraje decisivo hacia el socialreformismo burgués fue acompañada por un viraje no menos decisivo hacia la crítica burguesa de todas las ideas fundamentales del marxismo. Y como esta crítica contra el marxismo se venía realizando desde hacía ya mucho tiempo en la tribuna política y las cátedras universitarias, en numerosos folletos y en una serie de obras teóricas, como toda la nueva generación de las clases ilustradas fue educada sistemáticamente durante decenios sobre la base de esta crítica, no es de extrañar que la nueva tendencia crítica en la socialdemocracia haya surgido de golpe, completamente acabada, como Minerva de la cabeza de Júpiter. En cuanto a su contenido, esta tendencia no tuvo que desarrollarse ni formarse. Fue trasplantada directamente de la literatura burguesa a la literatura socialista. Prosigamos. Por si la crítica teórica de Bernstein y sus aspiraciones políticas estaban aún poco claras para ciertas personas, los franceses se tomaron la molestia de demostrar palmariamente qué es el nuevo método. Francia justificó una vez más su vieja reputación de país en cuya historia, más que en ninguna otra parte, las luchas de clases se llevaron cada vez a su término decisivo. Engels, del prefacio a la obra de Marx, Der 18 Brumario. En lugar de teorizar, los socialistas franceses pusieron manos a la obra. Las condiciones políticas de Francia, más desarrolladas en el sentido democrático, les permitieron pasar enseguida al bernsteinianismo práctico con todas sus consecuencias. Mitterrand ofreció un brillante ejemplo de este bernsteinismo práctico. No en vano Bernstein y Volmar se apresuraron a defender y a ensalzar con tanto celo a Mitterrand. En efecto, si la socialdemocracia es en esencia simplemente un partido de reformas, y debe tener el valor de reconocerlo con franqueza, un socialista no solo tiene derecho a entrar en un ministerio burgués, sino que siempre debe aspirar a ello. Si la democracia implica en el fondo la supresión de la dominación de clases, ¿por qué un ministro socialista no puede deleitar a todo el mundo burgués con discursos sobre la colaboración de clases? ¿Por qué no puede seguir en el ministerio aún después que los asesinatos de obreros por los gendarmes han puesto de manifiesto por centésima y milésima vez el verdadero carácter de la colaboración democrática de clases? ¿Por qué no participar personalmente en la felicitación que se hace llegar al zar, a quien los socialistas franceses no dan ahora otros nombres que los de héroe del Nut, de la horca y de la deportación? Y a cambio de este infinito envilecimiento y autoflagelación a que llega el socialismo ante el mundo entero, de la corrupción a que se somete la conciencia socialista
de las masas obreras, única base que puede asegurarnos el triunfo. A cambio de todo esto, unos rimbombantes proyectos de miserables reformas, tan miserables que se había logrado obtener mucho más de gobiernos burgueses. Quien no cierre deliberadamente los ojos tiene que ver por fuerza que la nueva tendencia crítica, surgida en el seno del socialismo, no es sino una nueva variedad del oportunismo. Y si no juzgamos a los hombres por el brillo del uniforme que se ponen, ni por los sobrenombres pomposos que se dan, sino por sus actos y por el tipo de propaganda que realizan, veremos claramente que la libertad de crítica es la libertad de la tendencia oportunista en la socialdemocracia, la libertad de hacer de la socialdemocracia un partido demócrata de reformas, la libertad de introducir en el socialismo ideas burguesas y elementos burgueses. La libertad es una gran palabra. Pero bajo la bandera de la libertad, para la industria se desarrollaron las guerras más expoliadoras. Y bajo la bandera de la libertad de trabajo se despojó a los trabajadores. La misma falsedad encierra el empleo que en la actualidad se da a la expresión libertad de crítica. Quienes están realmente convencidos de haber impulsado la ciencia no reclamarán para las nuevas concepciones la misma libertad que para las antiguas, sino la sustitución de estas últimas por las primeras. En cambio, los gritos que hoy se oyen de viva la libertad de crítica recuerdan demasiado la fábula del tonel vacío. Asterisco. Alusión a una fábula de Krylov. Al rodar, el tonel vacío produce un ruido ensordecedor, en tanto que el tonel lleno rueda suavemente. Marchamos en un grupo compacto, por un camino escarpado y difícil, fuertemente tomados de las manos. Estamos rodeados por todas partes de enemigos y tenemos que avanzar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libremente adoptada para luchar contra los enemigos y no para caer dando un traspié al pantano vecino, cuyos moradores nos reprochan desde el comienzo que nos hayamos separado en un grupo aparte y escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Y de pronto algunos de nosotros comienzan a gritar: «¡Vamos al pantano!». Y cuando se intenta avergonzarlos replican: «¡Qué hombres tan atrasados son ustedes! ¿Cómo no se avergüenzan de negarnos la libertad de invitarlos a seguir un camino mejor? Ah, sí, señores, ustedes son libres, no solo de invitarnos, sino de ir a donde mejor les plazca, inclusive al pantano. Hasta consideramos que su verdadero puesto está precisamente allí, y estamos dispuestos a prestarles toda la colaboración que podamos para trasladarlos allí a todos ustedes. Pero suéltennos la mano, no se agarren de nosotros, ni ensucien la gran palabra libertad, porque nosotros también somos libres de ir a donde nos parezca, de luchar, no solo contra el pantano, sino inclusive contra los que se desvían hacia él».